una dama para que modele, para que sea la reina del país, ¿sí o no? Y estamos hablando de la enseñanza, un modelo a seguir. Por eso les preguntaba qué hemos agarrado de la enseñanza, si habían cosas que teníamos que cambiar. Yo sé que ya dijimos, estas se quedan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Porque tenemos que ser ese modelo a seguir, no por voluntad nuestra, sino por voluntad del Señor. Amén. Estamos hablando del evangelismo. Amén. Cómo llevar a cabo lo que es el evangelismo. Y hoy vamos a iniciar en Éxodo capítulo 1, versos 9 y 10. Ya lo tienen. Van a leer ustedes. 1, 9 y 10. La palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La letra dice: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Amén. Siéntese. Yo quiero que meditemos en esto. ¿Dónde estaba Israel? En Egipto. Amén. Y Faraón, aquel que los había recibido, ahí empezaba ya a tener temor. Dice en el verso, me gusta el verso 9, que acaba de, ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Qué lindo cuando el enemigo reconoce, ¿verdad?, que los hijos de Dios somos más fuertes, ¿verdad? Amén. Qué lindo cuando el enemigo reconoce que los hijos de Dios somos más fuertes que él. Y él empezó a inventar cómo detenerlos. Ahora pues seamos sabios, dijo Faraón al pueblo, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra de nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Si vemos esto, la bendición que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, y que en Dios no hay casualidades, sino que en Dios todas las cosas son posibles. Y dice Faraón, este pueblo cada día crece y son más fuertes que nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Voy a leer lo que dice acá. Aún en la opresión no les hizo desviarse del propósito de Dios, porque dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, mucho más se multiplicaba. Cuando el pueblo reconoce que Dios está con nosotros, venga lo que venga, siempre va a haber crecimiento, siempre va a haber multiplicación. Estamos hablando del evangelismo, siempre va a haber multiplicación, porque si Dios es con nosotros,
¿quién contra nosotros? Pero es necesario que la iglesia no desista por nada, que la iglesia no diga, vienen las luchas, ahora pues mejor me quedo, vienen problemas, pues mejor me aparto. No, Israel vivía en Egipto, pero ellos sabían que Dios estaba ahí. Ellos sabían que Dios estaba ahí. A pesar de que en ellos había también una rebeldía, pero cuando Dios escoge, ¿quién puede cambiar el plan de Dios? Yo quisiera decirles, hermanos, que nosotros agarremos este mensaje. Israel cometió tantas faltas que dejaba el mandamiento de Dios por seguir las cosas de este mundo. Y la misericordia de Dios nunca se apartaba de ellos. Y hoy con nosotros de repente estamos así también. Llega alguna prueba en nuestra vida y lo primero que queremos es apartarnos de Dios. ¿Aló? Apartarnos de Dios, como diciendo, aquí no se puede, si así es el evangelio, me aparto. Y yo le digo en esta tarde, no, no se aparte. De la misma forma que estuvo Dios con Israel en Egipto, de esa misma forma está con nosotros. Vamos a vencer, vamos a triunfar, porque Cristo nos ha llamado a eso. Pero no olvidemos a qué nos llamó el Señor. Dice la Biblia que Él nos escogió. Y si Él nos escogió, ¿quién escogió a Israel? El mismo que nos escogió a nosotros. Pero que nosotros no desistamos por nada. Dice el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Más aún, el faraón tramó un plan para que no se multiplicaran. Siempre el enemigo busca, ¿verdad? ¿Aló? Siempre el enemigo busca cómo debilitar a la iglesia. ¿Aló? Sí. Pero la iglesia tenemos que estar nosotros, ¿qué? Alertas, atentos. Porque llegan dardos y la iglesia no tiene que quedarse. La iglesia tiene que decir, no, de esta salimos y salimos en victoria. De esta salimos y salimos en victoria. Porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles, hermanos. Desafortunadamente, y lo voy a decir, falta convicción para reconocer la grandeza de Dios. ¿Aló? Amén, amén. ¿Cuánto no ha hecho Dios? Vemos todas las generaciones pasadas y el Señor dice, todo lo que ya fue será, y lo que ha de ser ya fue. ¿Por qué nosotros no nos involucramos todos y decimos, Señor, vamos a ver la gloria tuya a cabalidad? Todos en un mismo sentir, reconociendo que en Dios todo es posible. Amén. Amén, amén. Pero que tenemos que tener fortaleza. No desmayar por nada. No desmayar por nada, no pensar que no se puede porque es difícil. Y yo le digo, siempre que venimos al Señor, si nosotros damos todo, no lo vamos a ver de esa manera. Pero si no damos todo, sí vamos a verlo así bastante complicado. Pero el Evangelio del reino de Dios, por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero tenemos que agarrarlo nosotros. Y no desistir por nada. No decir, no sigo por esto. Si les pregunto, ¿cuántos han tenido pruebas, luchas? A todos nos llega. Porque tenemos que pasar la prueba. Amén. Tenemos que pasar la prueba para ver, porque cuando todo está bien, ¿quién no es buen cristiano? Todos, ¿verdad? Todos. Decía una vez un hermano,
Mire, cuando uno viene al Evangelio, pero hermano, en aquel entonces él era cristiano y yo no era cristiano. Él decía, mire, si uno se mete con todo el Evangelio no pasa nada. Mire, yo tengo tiempo de ser cristiano y estoy bien. Y yo pues no era cristiano, decía, pues pero no me gusta lo que vos haces. Se supone que eres cristiano, no hagas las cosas que el mundo hace, apartarte de ellos. Y una vez me dice, no, vos es que lo que vos no sabes es que cuando uno se mete con todo a buscar a Dios, el enemigo también se levanta. Entonces, para que no se levante el enemigo hay que estar así. Yo dije, qué cobardía. Sí. Yo decía, qué cobardía, porque ¿dónde estamos entonces? Si usted y yo vamos a querer estar con un pie adentro y otro afuera, déjeme decirle que no estamos avanzando. La iglesia tiene que determinarse y estar adentro. Adentro. Y que venga lo que venga, que sea Cristo el centro de cada uno de nosotros. Que nos quitemos ese conformismo. Siempre viene a mi mente y lo repito a cada rato en el trabajo donde sea. Yo me he preguntado si la iglesia por lo menos pensara 5 minutos. Óigame lo que voy a decir. 5 minutos. Y pusiéramos la mirada de esos 5 minutos en el reino de Dios. Que Cristo dice que vamos a pasar la eternidad donde Él está. Yo le garantizo, hermano y hermana, claro que vamos a trabajar, pero trabajaríamos solo para lo necesario. Y no estaríamos esforzándonos por querer tener, amontonar aquí en la tierra, y se nos olvida la promesa de Dios y que un día lo que tengamos acá, un día se va a quedar. ¿Aló? Amén, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez no nos comimos un pan por hacer unas casas allá en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Colombia, en México? Y ahora nos damos el lujo de decir, ay, mire qué color es mi casa. Sí, pero ¿dónde está viviendo usted? ¿Y qué nos garantiza que vamos a estar allá? ¿Aló? Dejamos de comernos un pan por tener las cosas que Dios ya nos permitió, pero jamás dejamos de comer pan para servir a Dios. Hablamos de ayuno y pensamos en la gastritis. No, yo estoy hablando, o sea, eso es lo que ha pasado en la iglesia. No tenemos convicción como tiene que ser. Si nosotros tuviéramos convicción y reconociéramos a qué nos llamó el Señor, yo le garantizo, hermano, que la iglesia no estuviera como está. Cuando se tratara de oración, de ayuno, estuviera yendo como cuando son los cultos. Pero porque nos falta esa convicción y decimos, no, si fueran coritos sí, pero oración no. Y la pregunta es, ¿qué con las promesas? El pueblo se multiplicaba cada vez. Faraón inventaba cualquier trampa para hacer caer, para disminuir a Israel, pero no podía, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y nosotros tenemos que reconocer también en este tiempo que Dios está con nosotros, pero tenemos que ser fuertes. No desistamos por nada. No corramos por nada. Sirvamos a Dios, porque de esa manera vamos a alcanzar las promesas de Dios. Ayer, reunidos con el ministerio, le decía al ministerio, y yo se lo digo a usted, yo me convertí a Cristo
Y mi mirada es un día estar con el Señor, porque yo me he imaginado y me imagino todavía. Uno entra a un palacio de estos millonarios y uno quisiera quitarse los zapatos. No sabe si quedarse en la puerta o dar un paso para adentro, porque se ve tan bonito. ¿Sí o no? Yo trabajé en Florida, trabajaba con mi patrón, era ingeniero. Pasa. Y yo, a quitarme los zapatillos. No, Carlos, pasa. Yo decía, voy a ensuciar esto tan bonito que está. Pero esto no se compara con la bendición que tenemos allá arriba. Amén, amén. No se compara. Si la iglesia, por eso les decía, si 5 minutos pensáramos que queremos pasar esa eternidad allá con el Señor, pues sé que todos la anhelamos, pero no sabemos cómo, porque todavía las cosas de esta vida nos están quitando bendición. Las cosas materiales todavía nos están apartando del reino de Dios. ¿Aló? Sí. A veces nos cuesta aceptar realidades y verdades, pero es que es así. Si en ese tiempo el Señor dijera, bueno, los quiero a todos, a las 2 de la mañana acabarán, pero no se queda acá, tienen que venir de su casa, ¿cuántos se levantarían? Y le aseguro que Dios da una orden que toda la iglesia, y le aseguro que aparecemos 4, 5 o 10 cuando mucho. Pero si de otra vez, solo que ahora ya no sería Dios, ahora sería el gobierno, y nos diría, si todos están aquí a las 2 de la mañana, al mismo horario, y les va a dar un permiso de trabajo, terminamos empujándonos allá afuera. ¿Aló? Por llegar primero a la promesa de un permiso de trabajo que se va a vencer pronto. Y nos empujamos. Pero las promesas de Dios, que la Biblia nos enseña que son calles de oro y mar de cristal, ¿verdad que nunca nos lo hemos metido en la cabeza? ¿Aló? No. Eso nos está costando como iglesia. Es que yo quiero vivir como sea. Que fíjese que esto, yo no sé cuándo inventaron las excusas. Cuando las inventaron no funcionó. ¿Aló? Eso fue un error tremendo, porque ahora nos excusamos por todo. Hermano, no vino luego. Es que había un tráfico, pero que no se imagina. Y durmiendo estaba en su casa. Solo para excusarse. Como que si a Dios se le pasara eso. Hermano, el domingo hay ayuno. Ay, hermano, viera que el patrón supiera cómo se porta conmigo de 1000 maravillas y yo no lo puedo defraudar. Y nos excusamos por todo. Mire que dice el apóstol Pablo, vaya a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo 1, 7. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué lindo, ¿verdad? ¿Alguien acá dice algo? Amén. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autoridad. Ahí atrás. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Gloria a Dios.
Aquí atrás. Dice la palabra de Dios, la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Yo quiero que notemos esto. Y el apóstol Pablo no hablaba por hablar. El apóstol Pablo fue uno que dio su vida por el evangelio de Cristo. Y él le dice a la iglesia, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Sabe dónde se ve la cobardía? Como lo que decía el hermano. Ay, no mejor hacer a medias. La Biblia dice, ojalá y fueran fríos o calientes, porque al tibio, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Lo vomitaré. Es que aquí tenemos que determinarnos, amada iglesia. Faraón luchó por derribar, por disminuir, y para que la iglesia o el pueblo de Israel no creciera. Y no podía, porque ahí estaba Dios. Yo quisiera que usted sepa que todos los que hemos sido llamados, de repente tienen momentos de frialdad y debilidad, pero si Cristo lo llamó, levantémonos y reconozcamos que Cristo está ahí. Pero no seamos cobardes por nada. De verdad, ¿qué vamos a lograr sin Cristo? Y el ejemplo que les ponía, por un permiso de trabajo, o tal vez no permiso, por una licencia, ¿verdad? Y que les voy a dar licencia a todos, pero vengan hacia las 2 de la mañana. De 2 a 3:30, y el que no viene a esa hora no le toca. No, hermano. Corremos y no preguntamos para cuántos meses nos la van a dar. Pero Cristo, que nos dice que una vida eterna vamos a estar con Él, le ponemos más interés al trabajo, a nuestros quehaceres. ¿Aló? Sí. Pablo dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Escuchando que leía la versión que tiene hermana Zulema, yo me imagino al apóstol Pablo en ese entonces. ¿Cuántas luchas pasó el apóstol Pablo? ¿Cuántas luchas pasó? ¿Cuántos azotes no recibió? ¿Cuántas críticas? Y yo me pregunto, ¿cuántos Pablos se levantarán en este tiempo? ¿Aló? Sí. Nosotros corremos por cualquier cosa. Ay, el hermano no me saludó, yo creo que ya no voy a ir a esa iglesia porque no, con el hermano no nos miramos bien. No, hombre, abrácense. Dejen de pensar que no se ven bien. Mirémonos, amémonos. Pablo era un hombre entregado al evangelio. Él sufrió. Una vez lo sacaron arrastrado. Y cuando lo sacaron del pueblo dijeron, está muerto ya. Ahí lo dejamos. Pero después llegan los discípulos, Pablo se levanta y a seguir predicando. Imagínense la iglesia de ahora. Si hablas de Jesús, te toca más duro. Y diríamos lo que dijo Pedro: no, Señor, no lo conozco. Así dijo Pedro, ¿verdad? No lo conozco. Pero tenemos que ser fuertes. Luchas van a venir. Y si la iglesia, ahora sí les vamos a meter temor, ¿verdad? Si la iglesia no pasa la prueba, no sabe para dónde va. ¿Aló? Si la iglesia no pasa la prueba, no sabe para dónde va.
es necesario que la iglesia sea probada. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos han pasado la prueba? Gloria a Dios. Vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 16. Un versículo que usted se lo sabe de memoria. San Juan 15, 16. Amén. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Aló? ¿Escuchar? Amén. ¿Alguien de este lado? Amén. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Yo quiero que notemos esto. No me eligieron ustedes a mí. Yo los he elegido a ustedes. Pues, ¿para qué nos eligió? Para que demos frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son esos frutos que tenemos que dar? Y decimos, ¿dónde crecieran los cocos, los limones, las naranjas? No, está hablando de frutos dignos de arrepentimiento, buena conducta, buen testimonio, buen comportamiento, amables, bondadosos, amigables y que nos amemos unos con otros. Esos frutos que el Señor. ¿Aló? Esos son los frutos que el Señor quiere. Y cuando eso se dé, ¿cuál es la promesa que viene al final? Que todo lo que le pidamos en su nombre nos lo va a dar. Gracias, hermanos. Mire, cuando nosotros estemos actuando con esos frutos, todo lo que nosotros pidamos, Él nos lo va a dar. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos no pedimos? Todos. Todos, pero como no estamos dando frutos que agraden a Dios, pues pedimos y pedimos, pero no se ve. Yo espero que tomemos este mensaje. Es que la clave no está que ahora, ay hermano, qué fruto, hermano Carlos, ¿cómo enseña? Eso no son frutos, hablar es fácil. ¿Aló? Hablar es fácil. Ay, como el hermano enseña, no, olvídense quién enseña. Aquí no es quien enseña, aquí no es quien dice, aquí es quien hace. Amén. Aquí es quien hace. Y si nosotros, ¿por qué no hemos alcanzado esa plenitud como tal? Porque nos hace falta esa convicción. Y estamos donde hay un error, tenemos que repetirlo casi una vida. Es que por esto, no olvídese de eso. Empecemos a ver las cosas buenas. Y si alguna vez hay un error, deje los errores por un lado, que esos no edifican, y centrémonos en lo que edifica. Pero la iglesia ahora camina, es que viera que se equivocó hace cuánto, hace 15 años. ¿Y qué? No, es que viera que yo, no se me olvida. No, así no funciona. Él nos ha llamado para que llevemos fruto. Pero ese fruto tiene que ser visible. No un fruto que nosotros pensemos que llevamos y que nadie lo vea. ¿Me estoy explicando? Un fruto que sea visible. Un fruto que en verdad la gente vea que existe. Recuerda que es enseñanza. ¿Quién levanta la mano? Sí, esos son los frutos que tiene que dar la iglesia.
Pablo dice, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Él nos escogió para que nosotros hagamos la obra del Señor. Él nos escogió. El evangelio del reino de Dios no es simplemente anunciarlo, es anunciarlo pero vivirlo. Amén. Anunciarlo pero vivirlo. Yo como anhelo con todo mi corazón que todos nos interesemos en las cosas de Dios. Que todos. Pero que en verdad no miremos. Si el hermano viene, si él quiere ir, voy a ir. Si no, no. Que cada uno nos propongamos. El tiempo es corto. Aunque vivamos 100 años, es corto el tiempo. Aunque vivamos 80, 90, 100 años, ahora nadie vive 100, ¿no? 80, 85, y es posible menos. Pero suponiendo que viviéramos 100 años, es cortito el tiempo. ¿Por qué no lo dedicamos a servir a Dios de todo corazón para vivir una eternidad allá con Jesús? Amén. Pero tenemos que esforzarnos por alcanzar. La iglesia en el libro de los Hechos entendió eso y por eso aplicó ese propósito para que fuera parte de su plan de trabajo, de tal manera que se multiplicaban en convertidos, en discípulos, y los dones y ministerios aumentaban cada vez más en la iglesia. Porque ellos creyeron y se multiplicaban. La iglesia cada día crecía en número y en conocimiento de la palabra. Y la Biblia dice que todos los que se convertían querían seguir en la doctrina de los apóstoles. No tenían otra mirada, una sola mirada. Y ahora nosotros en ese tiempo, ¿sabe cómo estamos? Es que fíjese, hermano, que yo lo entiendo de otra manera. Y como todos lo entendemos a nuestra manera, cada quien jala por su lado. ¿Me estoy explicando? La iglesia primitiva, ellos no se preocupaban por entender a Dios. Ellos se preocupaban por obedecer a Dios. Y por eso decían, en el primer discurso de Pedro, dice, se convirtieron como 3,000. Y todos querían seguir en la doctrina de los apóstoles. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. En nuestro tiempo, las cosas han cambiado. Sigo leyendo, hermano. Misión Cristiana del Calvario cree firmemente que Dios ha levantado a cada iglesia para cumplir ese propósito de multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. No nomás en una, sino en todas. ¿Cómo se puede ver esto? Evidenciando. Donde no hay evidencia puede haber palabra. Entonces me explico. Donde no hay evidencia puede haber palabra. Pero si no hay algo que sea evidente, pues las palabras pasan. ¿Aló? Las palabras pasan. Tiene que haber evidencia. ¿Alguna pregunta? ¿Quién dice yo? Ahora vienen cansados, ¿verdad? Nadie. Fíjense que ya más de 3 enseñanzas más. Ya nadie pregunta. Y ahora estoy predicando de acá, ¿verdad? Seguimos. Primero multiplicación y después conversión.
Esto es lo que lleva a un triunfo grande, a una iglesia en el Señor. Pero hoy la iglesia de este tiempo se ha caracterizado. Una vez arrepentida, cree que ya lo tienen todo. Y esto no es así. Porque es necesario que la iglesia arrepentida se convierta a esa familia en Cristo. O sea, no basta solo con el arrepentimiento, y nos lleva a Hechos 2:41. O sea que no basta solo con un arrepentimiento, sino en una conversión. Como diciendo, pertenecía a este lugar y me convierto, me paso al otro. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? O sea que de las tinieblas a la luz, admirable. Estamos. ¿Qué dice Hechos 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Qué lindo, ¿verdad? Cuando la iglesia está en una función, el crecimiento también se ve. Sigue diciendo, era una iglesia que transmitía lo que tenía. ¿Aló? Dice, era una iglesia que transmitía lo que tenía. Tenemos varios ejemplos en la palabra, como en el caso de Pedro y Juan, cuando llegaron al templo y vieron al cojo. Pedro le dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, le damos. ¿Qué tenían? Tenían poder de Dios, no de ellos, de Dios. Tenían poder de Dios para hacer las maravillas del Señor. Hoy no se puede ver todo eso, aunque Cristo sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Nosotros nos hemos acomodado un poco, amada iglesia. Nos hemos acomodado. Ahora ya danzo, me quedo. Ahora ya hablo lenguas, me quedo. Ahora ya profetizo, descanso. No, hombre, busquemos más. Aló. Quería leer ahí mismo en Hechos, pero el 42. Lean. Y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Gloria a Dios. ¿Cómo no iba a haber milagros? Gracias, hermano. ¿Cómo no iba a haber milagros? Ahora celebramos la cena del Señor y la mayoría no pasa. No estoy tratando de que... Yo quiero que agarremos el mensaje, ¿verdad? Ahora celebramos la cena del Señor, no pasamos. ¿Qué mostramos con eso? ¿Qué mostramos? Inseguridad. Inseguridad. Falta de obediencia. Y eso es algo que la iglesia tiene. Somos iglesia y tenemos que hacer. Y lo voy a decir una vez más. ¿Cuánta gente no ni siquiera celebra la cena del Señor? ¿Por qué? Porque sabe que es un compromiso, tenemos que estar a cuentas. Dice el versículo, todos vivían como una gran familia. Todos se amaban unos con otros. Qué lindo, ¿verdad? Así como nos amamos nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios. Todos se amaban. No había distinción, no había diferencias. Eso es una bendición. ¿Y se puede en nuestro tiempo? Claro que se puede.
Claro que se puede, porque esto es lo que Dios quiere de su iglesia. Que en verdad nosotros nos despojemos y empecemos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y no lo vamos a alcanzar si no agarramos el mensaje. Vamos, diga. En el 46 también me gustaría leerlo. Léalo. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Gloria a Dios. Pero ahora es la diferencia pues que vemos de la iglesia primitiva ahora, que ahora nosotros nos invitan a comer y con caras, no como aquí que dice que con cariño y alegría, ¿verdad? Ay, que están dando tal cosa, ay, que yo no como esto, y así nunca va a haber unidad en nosotros si seguimos con esa mentalidad. Nos hace falta visión y una misión que es alcanzar el reino de Dios, y si seguimos enfocados en nuestro propio yo, en nuestro propio ego, nunca vamos a aprender a despojarnos de nada y poder vivir como Cristo quiere que viva su iglesia, unida en familia, en amor y con alegría. Amén. Gracias, hermano. Es que es verdad. O sea que todavía no nos despojamos del todo. Todavía tenemos cosas que sin darnos cuenta, y perdonan lo que voy a decir, pero nos apartan del reino de Dios todavía. Porque Dios dice en su palabra que Él quiere una iglesia limpia, pura, sin arrugas y sin manchas. Amén. Ahora, entonces esas cositas nos apartan del reino de Dios. Ojalá, hermano, tenemos que vencer todo obstáculo y empecemos ya a vivir como esa iglesia. Pero estamos hablando acerca del evangelismo. Jesús, cuando llamó a los 12, ¿qué les dijo? Vénganse, prediquen, echen fuera demonios, limpien leprosos y sanen toda enfermedad. Pero vos te vas 2 túnicas, déjala. Ni 2 pares de sandalias. Si llevan dinero, dejen el dinero. Váyanse sin nada. Porque les quería mostrar su poder. Y los mandó sin nada. El que tenga 2 túnicas, regálele una al otro. Váyanse sin nada. Y cuando regresaron, dijo, ¿qué les hizo falta, hijos? Y ellos dijeron, no, pues nada, todo estuvo de maravilla. Porque Dios es Dios, Dios quiere mostrar su poder. Pero si nosotros decimos, es que mira aquí, le falta sal a la comida, ¿y qué le cuesta? Pues agarre la sal y póngale sal a usted. Y que eso es parte de la humildad que tenemos que tener nosotros como iglesia. ¿Me estoy explicando? O sea, pues ya no sé, para que se metieron a la comida, ¿verdad? No es que eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Y eso se llama falta de humildad. Aunque no nos guste. Si queremos entrar así al reino de los cielos, tenemos que vencer eso. ¿Aló? Amén, gloria a Dios. Tenemos que vencerlo. Aquí no es que si queremos, aquí es que tenemos que vencerlo. Amén. Porque a eso nos llamó. Ellos oraban juntos, comían, compartían, reían. Qué lindo, ¿verdad? Y no crean que eran 100, eran miles, y todos en un sentir. Todos en un sentir. Imagínense cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres con 2 peces y 5 panes, sin contar mujeres y niños. Y les dijo, vaya, recuesten a todos ahí en el lenguaje de nosotros, ahí en el monte, ¿verdad? Y denles de comer ustedes. Con toda esa cantidad de gente, se da cuenta que había algunos de que eran delicaditos. Y les dijo, bueno, siéntense. Y empezaron a repartirles pan. ¿Y cuántas cestas sobraron? Miren cómo es Dios. Y Dios anhela eso en nosotros, hermanos. Tenemos que vencer todo eso. Déjeme decirle que a eso nos llama el Señor.
A eso nos llamó el Señor. Y como le decía al principio, llegan luchas, prueba, lo que sea, y usted diga que va a triunfar en el nombre de Jesús, que vamos a triunfar en el nombre de Cristo, pero empecemos a despojarnos también. Empecemos a despojarnos. No lo agarre en contra, no digas que mira que lo mismo eso y me ofende eso. No, si se ofende, cambie, porque Cristo nos anhela limpiecitos. Si todavía le molesta la palabra, pues todavía necesitamos esa conversión, aunque estemos arrepentidos. Como decía el apóstol Abraham acá, uno se conforma solo con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es como las obras sin fe o la fe sin obras. Dijo, Santiago es muerta, y lo mismo un arrepentimiento sin conversión, no hay nada. ¿Me estoy explicando? Un cristiano tiene que tener arrepentimiento, pero conversión también. Arrepentimiento, me arrepiento de estas cosas que hacía que no eran buenas y ahora tengo que convertirme, venirme para acá y aprender el lenguaje de este lado. ¿Me estoy explicando? Eso se llama conversión. Pero muchos nos arrepentimos, pues seguimos acá y miramos para todos lados y miramos siempre a donde mirábamos. Y eso no, eso solo es arrepentimiento. El consejo de la palabra es arrepentimiento, pero con conversión. Y eso es lo que nos lleva a que avancemos y que podamos triunfar como iglesia del Señor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo quisiera con todo mi corazón que todos nos despojemos y cuando venga el Señor, porque hoy de palabras, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón que voy a estar un día delante de Jesús. Pero la pregunta es, aquí voy a soltar algo bonito. La pregunta es, ¿cómo me comporto con todos ustedes? Aló. Una cosa es mi anhelo, otra cosa es mi testimonio y otra cosa es mi conducta. Me estoy explicando y no lo estoy acusando a ustedes, me estoy acusando a mí mismo. Porque si no somos aprobados delante del Señor, aunque los hombres nos aplaudan 1000 veces, eso no tiene garantía. Aquí la garantía es ser aprobado delante del Señor. Y eso tenemos que buscar todos. Tenemos que cambiar las cosas que todavía si hablamos del mensaje todavía por ahí nos da cosquillitas, digamos, Señor, cambia esto. Por ahí nos molesta, cambia esto. Porque Él puede hacer. Gloria a Dios. Dice Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Quién lo tiene? Evangelio de San Juan 1, versos 12 y 13. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Amén. ¿Alguien más? Dice la palabra, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Que Dios nos alcanzó. Que nosotros tenemos que reflejar eso. Amén, iglesia. Tenemos que reflejarlo. Hermanos, lo vamos a terminar hoy, pero yo quiero que quede esto en nuestro corazón.
Donde solo hay arrepentimiento, las cosas no están bien. ¿Aló, iglesia? Donde solo hay arrepentimiento, las cosas no están bien. Lo siento, pero hay que decirlo, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que estar conectado de conversión. Si solo arrepentimiento sin conversión no funciona. Por eso el apóstol Pedro allá en Hechos 2:32 dijo: arrepentidos y convertidos. Qué lindo. Pedro no se andaba con cosas, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, porque solo arrepentimiento no funciona. ¿Por qué creen que muchos cuando vienen las pruebas, no acá, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, se arrepienten de haberse arrepentido? Sí, cuando vienen las luchas y las pruebas, no, para que me arrepentí, mejor voy a seguir allá. Y le dicen a don Mundito: ábreme la puerta otra vez vos. Porque no, o sea, les da pena eso. Y no dice la Biblia que con Cristo somos más que vencedores, pues. Por eso es muy importante que a la iglesia se determine. Ya se arrepintió, conviértase al Señor. Ya hablábamos fuerte, convertidos aquí, dice el Señor: aquí este vocabulario acá no cuenta, este lenguaje acá no lo quiero yo. Cambia, hijo, y cambia, hija, y Dios nos va a cambiar. Estamos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos 6:6. Amén. Una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. Qué lindo. Leo. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios, gracias, Señor. A fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que desechar todo esto. Dice acá: el nuevo nacimiento es una mínima parte de la vida espiritual. Es el comienzo de nuestra vida en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Solamente el comienzo de nuestra vida en Cristo. Nadie puede hablar de vida espiritual ni esperar crecer espiritualmente si primero no nace de nuevo. Lindo, ¿verdad? Si primero no nace de nuevo. Si nosotros nos arrepentimos y damos lugar a que las mismas cosas viejas se sigan viviendo en la familia o en la casa o con los vecinos, pues no hemos nacido, porque no hay una conversión como tal. Y lo primero que hacemos, y lo voy a decir, a un Dios, a un Cristo mentiroso, porque Él dice que cambia y transforma, pero cuando el ser humano no quiere ceder a eso, el que queda mal es Cristo, pero Cristo sí cambia y transforma, pero necesita de un arrepentimiento y de una conversión. Creer solamente es el principio de los primeros pasos. Arrepentirnos y es apenas los pasitos que vamos a dar. ¿Dónde se puede marcar cuando hay una conversión como tal? Por eso decía allá en el 16: si ustedes tienen frutos y muestran esos frutos, todo lo que ustedes pidan les va a ser hecho. ¿Qué promesas tan grandes tenemos del Señor? Pero la iglesia tenemos que despojarnos de cositas que todavía nos estorban. Amén. Tenemos que despojarnos, no porque
Es que era tanto que la repite el hermano. No, no lo repite, lo repite Jesús. La palabra no es mía, la palabra es del Señor. Y tenemos que cambiar. Tenemos que evitar. Imagínense que yo lo he dicho varias ocasiones. Y lo dije hace rato. Que si hablamos lenguas, creemos que las tenemos hechas. Si ya profetizamos, creemos que la tenemos hecha. No, hermanos lindos, no nos conformemos. Sigamos avanzando, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos, amémonos como iglesia. Todos, amémonos. No mire, hermano, no, quitémonos eso. Amémonos como iglesia. No se vaya sin saludar a su hermano, no se vaya sin saludar a la hermana. Eso quiere Dios. Los versículos que leía hermana Zulema, que decía, se amaba como una gran familia. La iglesia primitiva, como una gran familia. No estaban viendo, ¿de dónde es usted? De Guatemala. Ay, hermano. No, como una gran familia. Porque todos valemos la sangre de Cristo. Todos valemos la sangre de Cristo. Cristo pagó por todos nosotros. Amén. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué lindo, ¿verdad? Más claro, ¿va? No se puede. Pero esto es para nosotros como iglesia. Nos faltan algunas cosas que hacer, pero pidámosle al Señor que nos permita alcanzarlo todo. Porque no podemos, lo que estaba leyendo al principio, lo que dijo el apóstol, si solo hay arrepentimiento, todavía no estamos. Solo hemos dado un pasito, pero no sabemos de qué se trata lo demás. Pero si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Porque decía el apóstol Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ojalá y agarremos ese mensaje, de que allá afuera, donde nos encontremos, así como se saluda acá en la iglesia, se salude allá afuera. Todos, consejo para todos. Ay, que me va a manchar la camisa porque yo estoy limpiecito. No, hermanos. Su hermano y su hermana tienen que ser sus hermanos aquí donde quiera que esté. Usted es cristiano aquí donde quiera que vaya. ¿Aló? Si es cristiano solo acá adentro, allá afuera no. Qué pena. Qué pena. Porque no nos llamó el Señor a eso. Nos llamó para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, cada iglesia de Misión Cristiana del Calvario es una iglesia donde existe una poderosa manifestación de la presencia de Dios. El poder de Dios siempre ha estado en cualquier lugar que hemos fundado una iglesia de Misión Cristiana del Calvario, porque Dios prometió revelación a Misión Cristiana del Calvario. Eso lo escribió el apóstol. Prometió revelación a Misión Cristiana del Calvario y hemos podido experimentar la gloria de Dios, que donde quiera que se levanta una iglesia, siempre se ve la mano de Dios ahí. Pero esto no es para que los ministros, pastores, evangelistas crean que lo tienen todo. Esto solo es el comienzo de la gloria de Dios, porque es necesario que la iglesia busquemos día con día hasta que venga el Señor. Qué lindo es, qué consejo que nos da el apóstol aquí, ¿verdad? Esto no es de creernos que ya lo alcanzamos, que porque ya profetizamos, que porque ya oramos por los enfermos y se sanan. No, esto solo es el comienzo, dice el apóstol. Y él dice, el comienzo está incluyendo él.
Tiene como ¿cuántos años de ser apóstol? Y todavía él considera que hay que seguir trabajando. ¿Y nosotros qué? ¿Aló? Necesitamos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya es tiempo que la iglesia pueda comprender que ningún ministro, ningún líder, ningún discipulador puede estar copiando de lo que los otros ministros hacen en otras iglesias. Usted tiene que reconocer que Dios prometió que el Espíritu Santo es su consolador. El día que usted esté copiando a un hombre, usted desechó lo que es el Espíritu Santo, y no pida que lo guíe porque usted lo ha dejado. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 y 5. Y como quiero terminar esto, nos queda poco tiempo, alguien va y me busca Primera de Tesalonicenses 1:5. Vamos a poner a leer porque le dije que iba a terminar y que lo terminaré en una palabra. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Amén. ¿Qué dice? No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabra elegante. Gloria a Solo Dios. dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeran en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Aleluya. Y que miren que la escritura es tan linda, ¿verdad? Por eso nosotros, todos hermanos, entre más sepa, humíllese más. Entre más lo use el Señor, humíllese más. Entre más lo utilice el Señor profetizando, humíllese más. Aló. Nunca cree. Y nos da un ejemplo que el apóstol dice: nosotros debemos ir buscando día con día. Eso se llama humildad. ¿Aló? Él no es de aquellos que creen que alcanzó el cielo. Él dice que seguir buscando. Y nosotros no. Gloria al Señor. Dice, y a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Qué precioso, ¿verdad? Esto es algo que nosotros nunca nos conformemos, nunca, hermano. Si a usted le dicen cómo ha cambiado, y por cierto, ayer me visitó un hermano y me habló bien bonito de algunos hermanos de acá de la iglesia, y gloria a Dios por eso. Me dijo, no, pero no los voy a decir acá. Dice el hermano y el hermano, no son nada de lo que yo los conocí hace un tiempo. Dios los ha transformado, los ha cambiado. Yo dije, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque a eso nos llamó el Señor, para ser transformados. Tesalonicenses 1:5, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Qué dice? Sí, primero. Pues, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad, y ya saben de nuestras preocupaciones por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Gloria a Dios. A eso nos llama el Señor. Acá no voy a leer otro que acá escribe el apóstol. Dice: las iglesias de Misión Cristiana del Calvario estamos convencidas
de que el método de Dios no es persuadir al hombre con palabras, sino mostrarle quién es Él. Hablando de Jesús, sino mostrarle quién es Él. Esto es posible a través de las manifestaciones del poder que transforman radicalmente a los seres humanos. Vidas nuevas, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas renovadas y un estilo de vida acorde al reino de Dios. Qué lindo, qué compromiso también, ¿verdad? A eso nos llama el Señor. Gloria a Dios, hermanos, de verdad, espero con todo mi corazón. Hemos terminado, bueno, todavía aquí unas conclusiones, pero no lo voy a leer porque el tiempo también nos avanzó. Yo espero que la enseñanza la hayamos aprendido. Que necesitamos no conformarnos, necesitamos día con día buscar. Si usted, hermano y hermana, tiene la bendición que Dios lo usa en diferentes áreas, que usted habla lenguas, que usted danza, que usted profetiza, que usted ora por los enfermos, sana, que usted expulsa demonios, gloria a Dios. Pero quiero que sepa que no es usted, tiene que estar Dios con usted. Nunca nos creamos, por favor, mantengamos la humildad y démosle honra y gloria siempre a Dios, porque Él es el que se merece todo. Nunca diga, es que yo, no, quítese de eso. El día que usted empieza con esas sus cositas, el Señor se va a apartar y nos va a hacer saber que nosotros sin Él no somos nada. Iglesia, mantengamos humildad. Si Dios lo usa, mantenga la humildad. Si Dios lo está usando en el área que sea, mantenga la humildad y dele honra y gloria a Dios, que por misericordia las cosas están dadas. Nunca diga, es que fíjese que yo, no. Por favor, seamos humildes, mantengamos ese anhelo, ese respeto hacia Dios, que por Él las cosas se dan y sin Él nosotros nada somos. Aprendamos. Al final del manual dice que un arrepentimiento sin conversión no funciona en el reino de Dios. Y vaya, si es cierto, donde solo hay conversión, donde solo hay arrepentimiento, perdón, las peleas siguen, los problemas siguen, las dificultades siguen, las malicias siguen. Pero cuando hay conversión, ¿qué decía Pablo a los romanos? El pecado fue destruido para que no sirvamos más al pecado. Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos adelante siempre. Que todos tengamos el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Les animo con todo mi corazón. Entramos en un solo sentir, en una misma mente, en una sola fe. Y cuando el Señor venga por su iglesia, que todos estemos preparados. Y si Él no viene y la muerte se adelanta, pues que estemos preparados. Sé que estas enseñanzas nos tocan nuestro corazón, por ahí todavía nos tocan nuestros pensamientos, y gloria a Dios por eso. Eso significa que nos falta que cambiar. Así que ánimo, que el Señor les bendiga. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mañana